Como les había comentado en el anterior video, vamos a ver por último en la clase de hoy que si tenemos una función, ojo, no negativa, entonces podemos encontrar, ¿cierto? Existe una sucesión de funciones medibles, ¿cierto? Tal que la sucesión en primera es creciente en el sentido de que para todo n, ¿cierto? Phi sub n va a ser menor o igual que phi sub n más 1 evaluado en cualquier x, ¿cierto? Y más encima, bueno, las phi sub n van a ser positivas y que vamos a tener que el límite de esa sucesión pues va a ser el f inicial y además que cada uno de estos phi sub n solo tiene un número finito de valores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Si ustedes se dan cuenta, en el libro, digamos, son un poco escuetos, ¿cierto? Y nos dicen, considere, ¿cierto? Y bueno, vamos a ver de que se cumple lo que dice el libro, pero vamos a ver en la práctica qué es lo que están haciendo con una función, ¿sí? Y dice, primero, para un n fijo, ¿cierto? Considere como una subsucesión de intervalos, ¿cierto? De los cuales usted va a definir que el conjunto, ojo, este es un conjunto en x, E sub k de n va a ser igual, ¿cierto?, a los x de x que toman su valor, el valor de la función está entre estos dos intervalos. Entonces significa que para un n fijo vamos a considerar, ojo, acá estamos considerando en total una partición de n por 2 a la n intervalos, ¿sí? Y en cada uno vamos a hacer una partición en x de conjuntos. Todavía no hemos definido ninguna función. Y nos dice, bueno, y para el último intervalito que acá no nos lo definieron, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que lo vamos a considerar como todo lo que reste, como todos los valores de x, ¿cierto? Digamos que aquí está el n, todo el conjunto acá de llegada a la preimagen de todo lo que vaya por encima de ese n. Dice, dados estos conjuntos, observe que, y eso sí es fácil de verlo, ¿no? Dice que los conjuntos siempre son disyuntos, claro, ¿cierto? Porque si yo estoy en un K, ¿cierto? Y voy al siguiente K, entonces va a ser donde los F toman el valor entre K más 1 y K más 2. El siguiente, entonces de alguna manera estoy particionando disyuntamente este Y y estoy mirando las imágenes inversas, ¿sí? De esa partición en Y. Entonces me va a dar disyuntos, sí, ¿cierto? Más encima, ¿están en la sigma álgebra? Claro que sí, ¿no? Porque por definición, este es una intersección, ¿no? De los f de x que son mayores que este valor y los f de x que son menores que este valor, ¿cierto? Y ambos ya sabemos que pertenecen a la sigma álgebra, ¿por qué? Por la f ser medible, ¿cierto? Entonces f es una función no negativa medible, recordemos eso. Y después nos dice, ¿y completan el espacio X? Pues claro, ¿cierto? Porque estoy diciendo, mire, estoy mirando cuando f de x cae entre 1 y yo qué sé, y 2 a la n, entre 1, perdón, y 1 sobre 2 a la n, entre 1 sobre 2 a la n y 2 sobre 2 a la n. Entonces todos son disyuntos acá en y, ¿cierto? Y completan todo y. Entonces cuando yo me vaya a las preimágenes van a ser disyuntos en x y van a completar todo el espacio x. Y ellos dicen, bueno, y defina, ¿cierto? Para cada phi sub n, ¿cierto? O sea, para cada, definimos phi sub n como k, es decir, como este límite inferior, ¿cierto? En todo el conjunto, en cada uno de los EK, ¿cierto? Y nos dice, esa función pues va a ser medible y cumple las propiedades anteriores. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué medible? Pues realmente va a ser la suma, ¿cierto?, de unas funciones características, ¿cierto? Una combinación lineal de funciones características y nosotros ya sabemos que eso es medible. Entonces, esto en el papel se ve muy bien, pero a veces uno no entiende el trasfondo de lo que están haciendo. Entonces, vamos a dar un ejemplo, ¿cierto? Lo que yo quiero que ustedes vean es que por lo menos para un n fijo, pensemos en un n igual 2. Aquí primero, como no sé, puede ser en color verdecito. Si el n es igual a 2, es decir, si quisiéramos hallar phi sub 2, ¿sí? Lo que vamos a hacer realmente, lo que nos está pidiendo la construcción, dice, cuando él nos dice esto, dice, haga una partición primero entre ceros, ¿cierto? Y una partición, la partición de cada intervalito, si ustedes se dan cuenta en y, ¿cierto? Es de longitud de ¿qué? 1 sobre 2 a la n, ¿cierto? Es decir, que nosotros vamos a partir
todo el intervalo en pedacitos, cada unidad la vamos a partir en 2 a la n pedacitos. Para este caso, ¿cierto? 2 a la n, ¿cierto? Es igual a 4. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a partir cada intervalo, ¿cierto? En 4 pedacitos, por así decirlo, ¿sí? Iguales. Y dice, haga esta partición ¿de dónde? Desde 0 hasta n por 2 a la n menos 1. Si usted reemplaza aquí, ¿cierto? El último intervalito, ¿cierto? Que sería, o sea, si usted pone este k, ¿cierto? En este último de acá le quedaría 2, ¿cierto? Lo voy a escribir por acá para que usted lo tenga presente. N por 2 a la n menos 1. Y si lo ponemos acá sería más 1 sobre n, ¿cierto? Es decir, los intervalos son, ¿cierto? En total de sobre 2 a la n, qué pena acá, 2 a la n, ¿cierto? Se cancela este y me dice que la partición como tal entre estos conjunticos, la partición de y llega hasta n, es decir, llegaría hasta 2. Es decir, acá también partimos hasta el 2, ¿cierto? Y ahí paramos. Y que el último conjuntico, que es este de acá, ¿cierto? Va a ser todo lo que quede acá. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es una cuadrícula donde vamos a mirar, bueno, acá me perdonarán el trazo, por favor, ¿cierto? Donde estamos haciendo franjitas muy delgaditas, ¿sí? Uy, sí, yo ahí soy como mala para el trazo, pero ustedes lo entienden mejor, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo franjitas muy delgaditas, ¿cierto? Franjitas muy delgaditas sobre la función, perdonen el trazo ahí, ¿cierto? Y lo que vamos a decir es, vamos a mirar la imagen inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo cuando hablan de esto, de que, uy, que f esté entre este intervalo o el otro, ¿cierto? Hicimos estas franjas súper delgaditas acá, ¿cierto? Y lo que dijimos es, oiga, esta franjita, esta función, ¿cierto? Que está dentro de, bueno, acá todas estas serían, no tienen valor porque todas son vacíos, ¿sí? La función no toca ninguna de estas franjitas. Es decir, que es con la k igual a 1, a 2, a 3, ¿cierto? Todos esos conjuntos k sub n van a ser igual a vacío. Pero acá ya en esta franjita ya encontramos una parte de la función, este pedacito. Y entonces lo que me dice es, en este pedacito de acá hasta acá, la función va a tomar el valor de la parte de abajo. Entonces, es decir, la vamos a bajar al piso del rectángulo. ¿Sí ves? En este pedacito vamos a bajarla al piso del rectángulo. ¿Sí? No sé si ven bien ahí, esfuércense un poquito. En este pedacito, ¿cierto? Que la función cae acá, vamos a bajarla al piso del rectángulo. Y así vamos a ir bajando la función. ¿Sí ven? Como esta función es muy empinada, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Una función por debajo, voy a tratar de usar otro marcador así a ver si nos va mejor, ¿sí? Una función por debajo de la función original, ¿cierto? Y dicen, oye, cuando ya vaya más arriba, estandarice la I, ¿cierto? Acá este pedacito también quedaría abajo, ¿cierto? Este por debajo, este de acá está acá por debajo, este de aquí está acá por debajo, y así sucesivamente, ¿sí? Y acá que va por encima, lleve la constante acá en n, ¿sí? Note que ahí uno dice, uy, no, pero ahí hay muy poquitos valores. Pero si nosotros extendiéramos el n mucho más grande, no voy a hacer las líneas más tupidas, ¿cierto? Pero acá van a quedar más tupidas, ¿cierto? Vamos digamos, si el n fuera igual a 10, o bueno, a 5 nomás, estaríamos partiendo cada intervalo en 35 pedacitos. Pero acá por el gráfico no se da, pero es una malla muy chiquitita. Pero si nosotros siguiéramos de pronto hasta el 5, acuérdense que acá ya serían, ¿no? 32 pedacitos, ¿no? Sino que yo lo voy a rayar así. Si usted sigue rayando la función, ¿cierto? ¿Cierto? Y digamos de que acá fuéramos hasta el 5. Acuérdense que estas líneas van a estar mucho más tupidas de lo que yo las estoy dibujando acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a tener una mejor aproximación porque ya no voy a tener esto acá así, ¿cierto?
sino que esto va a ir hasta aquí nomás. Y esta va a ir hasta aquí nomás, ¿cierto? Y ya mi función, ¿cierto? Mi función phi sub n, ¿cierto? Va a ser toda la que lleva estos escaloncitos, ¿sí? ¿Sí? Acá ya se iría hasta aquí, ¿cierto? Acá va a ser casi un puntico porque yo la hice muy empinada la función, ¿sí? Pero recordemos que cada vez estos valorcitos van a estar más pegaditos, ¿sí? Y acá seguiría así. Entonces cada vez mi función escalonada, ¿cierto? Mi phi sub n va a aproximarme mejor la función, porque recuerden que esto va a estar más pegadito. Entonces efectivamente esa phi sub n cumple estas propiedades, pues claro, el límite va a ser f, sí, seguramente sí, ¿cierto? Cuando yo tienda eso a infinito y lo haga muy pegadito, eso me va a quedar casi la función. Me dice, solo tiene un número finito de valores de valores en y. Claro, ¿cuál va a ser ese número finito? Pues n por 2 a la n, ¿no? Recordemos que cada pedacito está partido en 2 a la n partes, entonces por mucho yo lo toco, ¿cierto? En 2 a la n por n, y eso es un número finito, entonces va a tener un número finito de valores. Y más encima, ¿es creciente? Claro que sí es creciente, ¿cierto? Nosotros lo podíamos ver, que a medida que usted haga la mallita más tupidita, la nueva función siempre va a ser menor. Esto lo podemos ver, realmente esta construcción que hacen acá, aunque uno la vea tan enredada, sí tiene sentido. Estamos construyendo funciones escalonadas que cada vez que aumente el n, me van a mejorar la función. Y lo estamos construyendo por medio de estos conjuntos en funciones escalonadas que son medibles. Eso es muy parecido a lo que uno hacía con sumas de Riemann, ¿cierto? Solo que allá no nos preocupaba la medibilidad de las funciones, de los conjuntos, más acá sí. Entonces este sería el último lema que veríamos por esta clase. Como tarea pues les queda mirar la parte de que nos habla ahí de las funciones en los complejos. Entonces por favor revisen esos últimos dos, creo que es una página, ¿listo? Una página que la revisen, que nos habla de los complejos, y con eso ya terminaríamos propiamente el primer capítulo, que nos había quedado pendiente esta parte.